Y listo. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema de paredes rectangulares o paredes sumergidas. Estas paredes rectangulares sumergidas o con puertas, como algunos lo conocen el tema, se ve principalmente en los muros de contención verticales o en las presas o represas que se ven en nuestro rubro, pues, ¿no? A ver, ¿alguien quiere unirse? Ya. Entonces, tenemos, a lo largo de este tema vamos a ver primeramente estas paredes rectangulares, pero también tenemos las presas que también vamos a ver que la forma de resolver estos ejercicios, estas inclinadas funcionan parecido a lo que son los muros de contención. La única diferencia vamos a ver más adelante en las represas, que estas ya son las inclinadas, bueno, las que se realizan mediante funciones. Eso ya vamos a verlo más adelante con más detalle. Pero para comenzar vamos a ver lo que son las paredes rectangulares. Ok, en este tema, este de aquí, este muro verde, va a ser nuestra pared rectangular, nuestro muro de contención, el cual, como habíamos visto en temas anteriores, a mayor profundidad es mayor la fuerza que ejerce el agua, ¿cierto? Es por eso que gráficamente el diagrama de la fuerza es este de aquí, es un triángulo. A mayor profundidad, la fuerza es mayor, ¿ok? Y a menor profundidad, la fuerza es menor o prácticamente nula, como se puede ver. Entonces, en este tema vamos a ver lo que es el H sub C y el HCP, ¿ok? El cual el H sub C es la distancia desde nuestra superficie de agua hasta nuestro centro de gravedad de nuestra figura, ¿ok? En este caso es un rectángulo, es una pared. Entonces el H sub C va a ser simplemente nuestra altura entre 2, ¿ok? La altura total. Luego, seguidamente de eso, también tenemos el HCP, que como habíamos visto en temas anteriores, es la distancia que hay desde la superficie del agua hasta nuestro centro de presión, ¿ok? Ahora, para encontrar la fuerza hidrostática que me ejerce el agua, ¿ok? El agua va fluyendo o va a estar quieta. Esta fuerza hidrostática que me ejerce el agua hacia mi muro de contención va a ser igual al peso específico del fluido. Generalmente vamos a trabajar con agua, pero vamos a trabajar con otros fluidos para ir variando. El área de mi muro, en este caso es un rectángulo, y el H sub C o la distancia que hay desde la superficie del agua hasta nuestro centro de gravedad, como habíamos dicho, ¿ok? Y además, para conocer lo que es nuestro HC sub P, vamos a tener esta otra fórmula que nos dice que HC sub P o la altura hasta el centro de presión va a ser igual a nuestro HC más la inercia de mi figura entre el H sub C por el área, ¿ok? Ahora, inercia de qué figura. Normalmente nos dice el enunciado es una pared rectangular de base por altura, ¿ok? Nosotros debemos trabajar imaginando esto como el área que empuja el agua, ¿ok? Es decir, si esto lo viéramos desde esta perspectiva en la que el agua empuja hasta la pared, tendríamos algo así. Tendríamos nuestro rectángulo, ¿cierto? Donde en este punto sería el HC o el centro de gravedad. Y aquí más abajo estaría el centro de presión a una altura HC sub P, ¿ok? Entonces, hablando de esto, la inercia
va a ser la de un cuadrado, ¿ok? Va a ser por la altura del cubo entre 2. Entonces, eso sería la introducción al tema. Estoy viéndolo nuevamente desde un apartado 3D. Sería más o menos así, ¿no? Ok, entonces, esto es prácticamente la teoría. Esto es para hallar la fuerza hidrostática ejercida y esto es para determinar su ubicación, ¿ok? Ahora vamos a proseguir con dos ejercicios para ir viendo cómo se utilizan estas fórmulas. Ya, entonces, aquí tenemos el ejemplo número 1 que nos dice, según el gráfico, que vamos a utilizar este mismo gráfico de aquí. Por ser el primer ejercicio, vamos a comenzar con algo sencillo. Entonces, según el gráfico, el fluido es gasolina, ¿ok? Entonces, el fluido que está actuando aquí sobre nuestro muro no es el agua, va a ser gasolina, con una densidad relativa de 0,68 y la profundidad total es de 12 pies. La pared tiene 40 pies de largo. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la pared y la ubicación del centro de presión, es decir, la magnitud y su ubicación. La fuerza hidrostática y el Hc sub P. Entonces, nosotros primeramente vamos a anotar los datos. ¿Ok? En el tema de los datos tenemos una densidad relativa de 0,68. Además tenemos una altura H de 12 pies y nos dice que la pared tiene 20 pies de largo, es decir, su base de la pared es de 40 pies. Calculen la magnitud de la fuerza resultante, es decir, la fuerza hidrostática y el HCP o la ubicación del centro de presión. Entonces, nosotros primeramente debemos ubicar nuestra fuerza hidrostática, que dijimos que iba a ser igual al peso específico del fluido por el área por el H sub C, ¿ok? Ahora, veamos qué datos tenemos y qué datos nos faltan. Pues el peso específico del fluido no lo tenemos directamente, tenemos que encontrarlo, el área también, y el H sub C se calcula fácil, ¿cierto? Entonces, primero vamos a encontrar lo que es el peso específico. Hallamos peso específico del fluido. Ya sabemos que el peso específico del fluido es igual a su densidad relativa por el peso específico del agua. Como todas nuestras unidades están en el sistema inglés, vamos a trabajar con el peso específico del agua en este sistema para no estar haciendo conversión de unidades. El peso específico del fluido o de la gasolina es de su densidad relativa 0,68 por el peso específico del agua 62,4 libras fuerza sobre pies cúbicos. Haciendo los cálculos tendríamos 0,68 por 62,4. Tendremos un peso específico de 42,43 libra fuerza sobre
pies cúbicos. Ahora vamos a hallar el área de la figura. ¿Ok? Donde habíamos dicho que es un rectángulo, entonces el área va a ser 12 pies por 40 pies. 12 por 40 es 480 pies al cuadrado, ¿cierto? Y por último, hallamos el h sub c, que como es un rectángulo, sabemos que la ubicación del centro de gravedad está en h medio, ¿cierto? Entonces, h sub c va a ser igual a h entre 2, que es 12 pies entre 2, que va a ser 6 pies. Y paso número 4, calculamos la fuerza hidrostática ejercida por la gasolina, que dijimos que iba a ser igual a el peso específico de la gasolina, 42,43 libra fuerza sobre pies cúbicos, ¿cierto? Por el área, 480 pies al cuadrado, y por el h sub c, que son 6 pies. Simplificando las unidades, nos quedaría una fuerza hidrostática de 42,43 por 480 por 6. 122.198.4 libras fuerza. ¿Ok? Con esto ya contestamos el primer inciso, que era la magnitud de nuestra fuerza hidrostática. Ahora seguiría hallar su ubicación. Inciso B. Hallamos HCP. Que para eso vamos a utilizar la fórmula de HCP es igual a H sub C más la inercia entre H sub C por el área, ¿ok? Entonces, si nos fijamos ahí, nos faltaría encontrar la inercia, que lo vamos a hacer aquí al ladito. Cálculo de inercia. Vamos a tener HCP es igual a... inercia, ¿no? Van a disculpar. La inercia va a ser igual a, como es de un rectángulo, es base por altura al cubo entre 12, ¿cierto? Donde su base es 40 pies, su altura 12 pies, y todo eso entre 12. Nos daría 40 por 12 al cubo entre 2. 5.760 pies a la cuarta, ¿cierto? Ahora reemplazamos aquí y tendríamos H sub C, 6 pies, más la inercia, 5.760 pies a la cuarta, H sub C es 6 pies, por el área, 480 pies al cuadrado, y tendríamos un HCP
de 8 pies, ¿ok? A ver, más 60 entre 6 por 480. Sí, 8 pies. Ahora, esta es una opción. Otra opción es, como sabemos que la forma de la presión ejercida por el agua o por el fluido es un triángulo, en la materia de estructura hemos visto que el centro de gravedad de un triángulo está ubicado ¿a qué distancia? A 1/3 de su altura, bueno, en este caso de su altura o de su base, como ustedes quieran verlo, o 2/3 del otro lado, ¿cierto? 1/3 de su ángulo recto o 2/3 desde la punta del triángulo. Entonces, esa sería otra opción. Pueden decir que la ubicación va a ser 2/3 de h o 1/3 de h y le restan h de O. Pero esto es solamente cuando la pared es así completamente vertical. Vamos a ver casos en los que la pared es inclinada. Ahí ya sí o sí van a tener que, por facilidad, ocupar esta fórmula que, como han visto, no es complicado. Y hasta aquí estaría el primer ejercicio. Ya ubicamos la magnitud y su ubicación. En el tema del ángulo de la fuerza es perpendicular a la pared, ¿ok? Por si les llegas a preguntar el ingeniero. Hasta aquí sería el primer ejercicio. ¿Tienen alguna duda acerca de este ejercicio? No, claro, sí. Ok. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Nos dice, según la figura de una presa de 30 metros de longitud que retiene 8 metros de agua y además está inclinada en un ángulo igual a 60 grados. Nos solicitan calcular la fuerza hidrostática resultante sobre la presa y la ubicación del centro de presión. El gráfico es el siguiente.
La fuerza resultante habíamos dicho que es siempre perpendicular a la pared de nuestra represa. En este punto va a estar el centro de presión. Esta es la altura H. Dijimos que va a estar ubicada a una altura de H tercios. Y en este punto, que es el centro de gravedad, va a estar ubicado a H medios. Ahora aquí entra otro sistema de mediciones de la pared ya netamente inclinada, donde de aquí a aquí, no sé con qué magnitud lo toma el ingeniero, no sé si le dice Y o si le dice, por ejemplo en mi caso, yo lo conozco como L o también como Y. No sé cómo, o si ya vieron inclinadas con el ingeniero. ¿Me confirman, por favor? Bueno, entonces nosotros vamos a llamarle Y, ok. Esta es mi longitud total desde la superficie hasta mi centro de presión. Se llama Y sub C. No, es Y sub P. Y desde la superficie hasta mi centro de presión es Y sub C, ¿ok? Esto hemos dicho que es H sub C. Vamos a darlo en esos términos. Y hasta aquí es H C sub P. ¿Ok? Ahora, empecemos con los cálculos. Vamos a anotar los datos. Nos dice que la longitud es de 30 metros, ¿ok? 8 metros de agua y está inclinada en un ángulo, ¿ok? Entonces, su longitud o su base es de 30 metros. La longitud es de 8 metros, es decir, su altura. Y el ángulo es de 60 grados, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra fórmula, F sub H es igual al peso específico por el H sub C por el área, ¿cierto? Ahora, para saber el área de la presa, como habíamos dicho aquí, estamos trabajando con la cara que está golpeando el agua, ¿ok? Es decir, yo ocupo saber el área de esto de aquí, en este caso es un rectángulo. Aquí yo no ocupo utilizar
o sea, sí es un rectángulo, pero su longitud no es 30 por 8, ¿ok? Eso es de si fuera completamente vertical. En este caso tengo una inclinada. Entonces yo ocupo saber cuánto es esta longitud L de mi represa para calcular el área de mi represa con esta longitud y la profundidad, ¿ok? Es como si yo lo viera en forma 3D de esta manera. Es un rectángulo, pero está inclinado. Yo necesito encontrar esta longitud, ¿ok? Ahora, como nos dice que el ángulo que está aquí adentro es de 60, yo puedo utilizar seno, ¿cierto? Donde yo sé que seno de mi ángulo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a opuesto sobre mi hipotenusa, es decir, h sobre mi longitud. Para lo cual yo ocupo mi longitud, que va a ser igual a h entre seno del ángulo. Mi longitud va a ser igual a 8 metros entre seno de 60 grados. Mi longitud sería igual a 8 entre seno de 60. Un momentito, mi calculadora está en radianes. Ahora sí. 8 entre seno de 60 me sale 9,24 metros, ¿ok? Con esta longitud es lo que yo tengo que calcular el área. No sé si está todo claro. Entonces, paso 2. Vamos a anotarlo igual aquí por paso para que lo tengan. Vamos a hacer esto más abajo. Entonces, paso 1 dijimos que era calcular la longitud de la presa. Longitud, claro, llamándolo a la inclinada, ¿cierto? Entonces, paso 2, calcular el área de la presa, la cual, como es un rectángulo, su área va a ser base por altura. ¿Qué base? Esta base aquí habíamos dicho que es 30 metros. Por su altura, que es L, y eso es igual a 30 por 9.24, 277,2 metros al cuadrado. Y ahora, si se fijan, ya tenemos el área, el h sub c, que es mi altura entre 2, y el peso específico, que como es el agua, ya podemos directamente reemplazar. Entonces, paso 3. Calculamos
la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática habíamos dicho que es el peso específico por el H sub C por el área. Entonces, mi fuerza hidrostática va a ser 9,81 kilonewtons sobre metros cúbicos por el H sub C es mi altura entre 2, ¿cierto? Mi altura es 8. 8 entre 2, 4. Por el área 277,2 metros al cuadrado. Los metros se simplifican y me quedaría una fuerza hidrostática de 9,81 por 4 por 277,2. 10.877,33 kilonewtons. ¿Ok? Ahora, el centro de presión, sabemos que va a estar el HC sub P, lo podemos calcular según ya habíamos calculado, según la fórmula que tenemos aquí, o haciendo la diferencia, ¿no? Esto va a estar a esta distancia aquí es 1/3 de H y a H le quito 1/3, pues, ¿no? Para hallar esta distancia de aquí. No sé si con el ingeniero vieron esta fórmula o cómo él lo calcula, si me pueden confirmar. Él trabaja con este 1/3 de aquí o trabaja con este de aquí. Hola. Sí, disculpe, tengo una pregunta. ¿Sí? Respecto al segundo parcial, ¿entrarán estos ejercicios combinados junto con los demás temas, en plan tuberías o presión? Sí, de hecho, hablando con el ingeniero, me dijo que para su segundo parcial va a entrar esto que es compuerta o pared sumergida, que es hidrostática, y de ahí va a avanzar lo que es Bernoulli. En sí, el primero estaba avanzando Bernoulli porque se olvidó de este tema y ya parece que se acordó y volvió nuevamente a este tema de aquí, para que una vez terminado esto vuelva con Bernoulli a hacer pérdida de carga, que es lo que íbamos a ver con ustedes, y recién su segundo parcial. Creo que es a finales de mes, ¿no? Sí, ya dio fecha, creo que el 27 o 29, no recuerdo bien. Le da el tiempo para terminar, porque con Bernoulli ya hicieron unos cuantos ejercicios, así que sería que vean solamente pérdida de carga. Entonces el examen entraría con puertas y pérdida de carga. ¿Sí? Si termina pérdida de carga. Pero con puertas sí o sí va a entrar porque es lo que está avanzando ahorita, ¿cierto? No sé. Ok, sí, gracias. ¿Ya hizo algunos ejercicios de esto o solo dio la teoría el ingeniero? En sí solo teoría porque no profundizamos mucho en estos ejercicios. Ya, porque una de su compañera, ahora voy a tener la grabación.